tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar a nombre propio y de los senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de ejecución de medidas para adolescentes. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, la iniciativa que presentamos es para adicionar un capítulo con 2 artículos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al tenor de la siguiente argumentación. Es verdad que nuestras naciones están sobreviviendo una crisis del sistema tutelar para adolescentes, para menores infractores, como se llamaba, que no se ha logrado, a pesar de incluso reformas constitucionales y de nuevas leyes, no se ha logrado derogar de manera estructural en nuestros países y, por supuesto, en México no es la excepción. Todo esto deriva de un nuevo enfoque a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que establece de manera puntual que aun cuando se trata de una persona menor de edad, debe tener una aplicación de la ley de manera más benigna. Cuando derogamos el concepto de inimputabilidad a las personas menores de edad, recordemos que lo que se empezó a promover son reformas al Código Penal para que la edad penal empezase a bajar a 16 años, a 17 y muchas iniciativas a bajarlo a 15 años. Era necesario atender las recomendaciones que desde la Organización de Naciones Unidas y particularmente el Comité de Derechos de la Niñez se han venido haciendo a nuestro país para derogar la doctrina de situación irregular y emerger la doctrina de protección integral, precisamente de la Convención, que integra además una serie de reglas y de directrices de cómo tiene que atenderse a quienes infringen las leyes penales, cómo tiene que abordarse la prevención social de delito, cómo deben trabajar las autoridades para atender a quienes infringen las leyes penales y no confundir que sea tratado como una persona infractora a quien comete una infracción administrativa o se encuentra en situación de abandono, etcétera. De allí que en 2005 reformamos la Constitución, el artículo 18, el primer artículo en la Constitución inscrito en el debido proceso legal, y posteriormente el diseño de distintas leyes en los estados de la República, un mosaico diverso de interpretaciones de lo que el artículo 40 de la Convención sobre Derechos de la Niñez planteaba y por supuesto lo que el propio 18 constitucional establecía, de tal manera que ahora en el Senado de la República lo que hicimos fue, además ante la ausencia de una ley federal que no teníamos, lo que hicimos fue reformar la Constitución para otorgarnos el mandato en el artículo 73, fracción 21, inciso C, para hacer una sola ley en el país. ¿Por qué hago referencia de esta historia? Porque el contexto tiene que ser nuevamente reafirmado y hay que poner a la historia en primer plano cuando tratamos estos asuntos. Consecuencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, diseñamos una serie de mecanismos importantes que son necesarios e indispensables para que este sistema pueda tener plena vigencia. Es decir, se garantice la reinserción social de aquellos adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que han cometido una infracción a un ordenamiento penal y sean, como lo establecen estos tratados y la propia ley, puedan, insisto, ser reinsertados en su comunidad, en su familia, si no funciona esa familia, una familia sustituta, y la responsabilidad del Estado para garantizar que estos chicos y chicas sean tratados conforme a su edad, que sean atendidos conforme a su edad, que sean vistos como lo que son personas en desarrollo que necesitan de una protección fundada principalísimamente
sin lugar a dudas, en el ejercicio de sus derechos. De tal manera que constituimos instituciones, órganos y autoridades especializadas. Hoy hay dos debates en la sociedad. En el ámbito del Poder Judicial, los jueces que tienen que ser especializados en esta materia no lo están siendo. Jueces en materia penal para adultos atendiendo a la materia relacionada con adolescentes que cometen infracciones a la ley penal. Ese es un error. Contraviene la Constitución, contraviene la ley, contraviene la Convención. Tenemos que insistirle al Poder Judicial que tiene que constituir autoridades especializadas en esta materia. No es igual, no es la misma referencia como tiene que ser tratado una persona adulta a una persona menor de 18 años de edad. Y el otro gran debate que hay tiene que ver con que un adolescente que comete un delito grave, que se ve involucrado en un hecho en donde alguien pierde la vida, adulto o incluso a menores de edad, sigue habiendo un sentimiento por parte de la gente respecto de que tienen que ser sancionados como adultos. Y si un adulto en un delito similar tiene una sanción punitiva de 40 años, a quien tiene 15 años o 13 años o 17 años hay que endilgarle una sanción de 40 años. Ese sentimiento que encontramos en muchísimas familias, en muchísima gente, tiene una razón de ser: el fracaso de nuestra ley, el fracaso de las instituciones que establecimos en la ley, que tienen que funcionar para que el sistema integral de justicia para adolescentes infractores, para adolescentes que cometen infracciones a la ley penal, funcione de manera eficiente. Y todas las autoridades tienen algo que hacer. Ya mencioné la parte del Poder Judicial, pero las autoridades administrativas tienen mucho que hacer, particularmente las que están inscritas en la asistencia social, para aquellos delitos en donde, como dice el 18 constitucional, solamente como último recurso puedan ser privados de la libertad. También hay otro tema que tiene que ver con la integración de las autoridades administrativas, como pasa exactamente con las del órgano de readaptación social que se encarga de la administración de los centros de privación de libertad para adultos, estatales, federales o de alta seguridad. También la ley establece que tiene que existir la misma constitución de organismos, de un organismo de autoridades administrativas que se encarguen de ver la implementación, insisto, integral, coordinada, armónica, con un solo enfoque, como dice la ley, como dice la Convención, como dice la Constitución, para que podamos lograr el objetivo de esta transición al nuevo sistema inscrito en la doctrina de protección integral. De tal manera que hoy estamos en falta, porque la ley que nosotros aquí aprobamos en el Senado de la República, que tuvo un gran éxito y fue avalada y reconocida a nivel internacional en su artículo transitorio 14, establece que se tiene que organizar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública también la participación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas en la ejecución de medidas para adolescentes. Esta falta de integración de este organismo y del nombramiento de su secretario técnico, entonces nosotros dimos una vacatio legis de 180 días. Como se puede ver, desde que aprobamos esta ley a la fecha de hoy, pues estamos totalmente en falta. Decimos que esta conferencia deberá estar encabezada por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad y además del secretario técnico, que será el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Y tendrá como objetivo principal constituirse
en la instancia de análisis, de difusión e instrumentación de la política pública en materia de ejecución de las medidas para adolescentes. Necesitamos que quienes infringen las leyes penales no lo vuelvan a hacer, no reincidan, sigan el camino de la ley. Hay que crearle las condiciones por ser personas menores de edad para que efectivamente se pueda lograr este propósito y entonces el sentimiento de la gente no sea de frustración, de incapacidad, respecto de que está fallando ese sistema y por lo tanto la imagen que se da es de que un niño, un adolescente con una sanción de privación de libertad de 5 años por un delito grave es insuficiente para la crisis inscrita en la falta de una reparación del daño cuando se trata de una víctima, sobre todo cuando es una víctima menor de edad. Es un tema trascendental, necesitamos constituir este órgano, de tal manera que las reformas que estamos proponiendo hoy es en el capítulo 6º bis nuevo en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 artículos, el 31 bis, donde plantea la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas especializadas en la ejecución de medidas para adolescentes, que estará integrada por los titulares de las unidades administrativas de ejecución de medidas para adolescentes de la Federación, de las 32 entidades federativas, y será presidida por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Esta conferencia tendrá un secretario técnico y luego el 31 ter, que define cuáles son las funciones de esta Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas especializadas en la ejecución de medidas para adolescentes. No menciono las 9 fracciones que estamos planteando a este artículo y que definen las funciones, pero varias de ellas están inscritas precisamente a lograr que adolescentes menores de 18 años que infringen las leyes penales reciban, como es su derecho por ser menores de edad, las directrices que permitan su reinserción social efectiva para que no vuelvan a cometer nuevamente ningún otro delito y por lo tanto garantizar con otras autoridades la protección de sus derechos, o cuando faltan esos derechos, entonces que los gocen, definiendo con puntualidad, de manera individual, a partir de un plan personalizado en cada una de estas chicas, estos chicos, el que tengan la verdad, derecho a un proyecto de vida que por sus propias circunstancias del hábitat en donde se han desenvuelto, pues los ha llevado a cometer estos delitos. Es cuanto, ojalá que nos pongamos de acuerdo, de veras estamos en falta con este transitorio y es necesario, porque el sistema no está funcionando. Falta integrar este órgano para que las autoridades a nivel federal y a nivel local se pongan de acuerdo para definir las directrices, las políticas públicas